Qué lindo poder empezar este primer domingo del mes compartiendo este memorial que nuestro Dios nos dejó, y como leíamos en su palabra, que lo hagamos siempre en memoria justamente de Él. Todo este mes de octubre vamos a estar hablando de la lealtad. Qué palabra, qué atributo tan tremendo. Y hoy quiero compartir contigo este tema al cual le pusimos presionado para no ser real. Porque hoy en día es como que todo el sistema te va presionando, te des cuenta o no te des cuenta, para que seas desleal. De hecho, son muy pocas las personas que uno puede darse cuenta y mirar y decir, bueno, estas son personas que verdaderamente son leales, que verdaderamente están ahí todo el tiempo sin importar y se mantienen firmes a sus convicciones, firmes a sus principios, firmes a todo lo que el Señor había establecido, porque la lealtad implica fidelidad a principios, a compromisos y a acuerdos, a pesar de cualquier circunstancia. No importa si está todo bien o si está todo mal, no importa si se está feliz o se está triste. La lealtad no tiene que ver con emociones, tiene que ver con convicciones, tiene que ver con principios que uno tiene en su vida y que los ha decidido establecer. Y ¿saben qué? En la vida a vos y a mí se nos acercan principalmente tres tipos de personas. Por un lugar se te acercan las personas que se identifican contigo, personas que se identifican con el camino que vos estás trazando de repente en el presente, que vos estás yendo, los objetivos que de repente pueden ser comunes en un momento de la vida, y bueno, se te acercan como para caminar en ese tiempo, pero son personas que pertenecen a una temporada de nuestra vida, no van a estar para siempre. Se identificaron por un motivo X y bueno, decidieron acercarse a vos y a mí, caminan con nosotros durante ese proceso, durante ese tiempo. Un segundo grupo de personas que se nos acerca son aquellos que se acercan por lo que vos y yo tenemos y a ellos les falta. Personas que ven en vos algo, puede ser en recursos, puede ser tal vez en posición, puede ser tal vez en algún área donde ellos quieren llegar, y bueno, se te acercan por algo que vos tenés y a ellos les falta. No es que te quieren por lo que vos sos, no es que te quieren por tus atributos, tus virtudes, lo que sea, y cuando vos perdés lo que a ellos les atrajo hacia vos, también perdés la cercanía de esas personas. Se acercan por interés, por ciertos momentos. Pero en tercer lugar están aquellas personas que se vuelven confidentes leales. Personas que, de acuerdo a lo que todos los entendidos dicen, si uno llega a conseguir 3 de esas personas en su vida, es una persona súper, pero súper bendecida. Gente para la cual tu victoria pasa a ser su victoria. Gente para la cual tu derrota pasa a ser su derrota. Gente que va a estar en todo momento, en todo tiempo ahí contigo, que no te dejan nunca, estés muy bien o estés mal. Jesús, cuando le enseñaba a sus discípulos, una de las cosas que les enseñaba era de la fidelidad, de la lealtad. Pero de igual manera salta un Judas, reconocido justamente por ser desleal, por traicionar al líder. Por eso es necesario que vos y yo nos metamos, nos sumerjamos en este tiempo a mirar la importancia de la lealtad en un mundo que carece de lealtad, que carece de hombres y mujeres que tengan esta virtud. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 12, versículos 1 y 2. Un pasaje en el cual David lamentaba algo que pareciera ser, hoy en día sigue pasando. Decía, ahí salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido ¿quiénes? Los fieles, de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Qué tremendo. Qué afirmación. Y si vos y yo nos ponemos a mirar, hoy en día Dios nos guarde de que alguien hable de esa manera de nosotros, porque estaría mal.
Pero probablemente es algo que uno puede sentir que en el entorno, en el ambiente muchas veces ocurre. Que se acaban los piadosos, que desaparecen los fieles, los que son verdaderamente leales en todo tiempo, los que permanecen en todo momento. Sino que empieza a proliferar todo lo contrario, aquel que habla mentira a través de chisme, empieza a inventar, empieza a contar cosas, empieza a decir, hablan con labios lisonjeros, a labios que están ahí para cualquier cosa y con una doblez muy fuerte de corazón. Por eso quiero mirar contigo si el desafío es que vos y yo resistamos la presión para no volvernos desleales. En primer lugar, tenemos que entender que el leal no se deja intoxicar. En un mundo tan sucio, tan tóxico, el leal no se deja intoxicar. Hay gente que se está dejando arrastrar por fuerzas y corrientes que están intoxicando el propio cuerpo de Cristo, la propia iglesia del Señor. El salmista en este pasaje se quejaba de que justamente todos eran desleales, de una triste realidad que estaba rodeándole a él. Muchos de los estudiosos dicen, en muchos comentarios cuando uno ve de este pasaje, es como que David le extrañaba a su mejor amigo, a Jonatán, el hombre leal que el Señor le había puesto ahí. Y empezaba a darse cuenta que no había otra gente así. Jonatán era tan leal a David, era tan amigo de David, siendo que su papá era el peor enemigo de David en ese momento. Hay mucha gente que de repente se pone a decir, bueno, pero entonces Jonatán era desleal a su propio papá. Qué encrucijada que uno encuentra ahí, pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, el enemigo en ese momento, Saúl, que estaba siendo utilizado por el enemigo con planes maquiavélicos contrarios a los planes del Señor, no era alguien que era digno de ser leal en ese momento. Y vos y yo necesitamos en este tiempo entender respecto a la lealtad que desarmarle un plan al diablo no es ser desleal. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a ser leal y creo porque digo ser leal. Yo no le voy a decir a mi mejor amigo o a la persona con la cual yo tengo que ser leal lo que se está diciendo o haciendo en su contra. No, yo voy a guardarme nomás, no. Pues yo necesitamos aprender que la lealtad separa y no se deja intoxicar por nada. Y no permite que los suyos sean intoxicados tampoco. Es pecado decir que todo está bien cuando está mal. Y vos y yo necesitamos no taparle a alguien que está haciendo mal si somos leales. Aprender a decirle lo que es correcto. Que la gente sepa que vos y yo somos personas íntegras, que no hacemos alianzas con el mal. Personas que verdaderamente son leales, ¿qué hacen? Se unen a aquello que bendice. Personas que son leales se unen a aquel a quien ve que Dios de verdad bendice. No a la gente que va contrario a los principios del Señor. Gente que se para y sigue llamando pecado lo que es pecado. Aunque hoy en día mucha gente te mira mal si vos le decís, eso es pecado, está mal. Pues yo tenemos que ser radicales y no permitir dejarnos intoxicar por todo lo incorrecto, porque vos y yo tenemos que ser leales al Señor. Que nadie pueda decirte a vos y a mí el día de mañana, vos viste que yo estaba mal y no me dijiste nada. Vos viste que yo iba a chocar, que yo iba a golpearme por esa decisión y decidiste no decir nada. Vos y yo como hijos del Señor representamos al Señor. Y vos y yo representando al Señor, nosotros a lo que está mal tenemos que destruir, confrontar, enfrentar, pero no dejar ahí nomás. El Señor nos llama a no dejarnos intoxicar por lo que está mal. Mucha gente hoy en día hasta por ser leal supuestamente aplaude lo que está mal. Y eso no es correcto. Hay un momento donde vos y yo a los que queremos le decimos, mira, te quiero, te aprecio, pero eso está mal. Te quiero, te amo, pero ¿sabes qué? Te vas a golpear, no vengas a murmurar contra el hermano, contra la hermana, porque eso es incorrecto y no te voy a permitir. Vos y yo necesitamos de amigos a los cuales vos y yo con lealtad podamos decirles lo que es correcto porque les apreciamos. Vos y yo no necesitamos amigos
con los cuales para tener que estar tengamos que aplaudir cualquier pecado. Si vos para estar con cierta amistad tenés que ocultar cosas para guardar cierto pecado, esas amistades no vienen de parte de Dios. Son amistades con las cuales vos te estás intoxicando y puede ocurrir en la misma iglesia. Te estás intoxicando por lo que el enemigo quiere. Los hombres tenemos que cuidar la manera de hablar, de expresarnos en todo sentido. Y uno no tiene que decir, no es mi amigo, yo dejo nomás que hable cualquier cosa a la mujer, está incorrecto. O que juegue con eso está incorrecto. Las mujeres tienen que cuidarse en las mismas cuestiones. O hay gente que hoy en día dice, sube su ropa, apenas luego tiene ropa y sube pero con un versículo. Eso está mal, no está bien. Para eso está tu esposo, para eso está la persona que Dios tiene guardada para vos, pero no las redes sociales. Qué importante que vos y yo no nos dejemos intoxicar por todo lo que el mundo quiera hacer. Seamos leales al Señor, porque hoy en día todo está haciendo como para persuasión, para que seamos lo mismo que aquel que no tiene al Señor. Y vos y yo no podemos permitir que eso entre en nuestro hablar, que eso entre en nuestro pensar y mucho menos en nuestro actuar. Tiene que notarse una diferencia. En segundo lugar, la lealtad, ¿saben qué hace? No aprovecha un error. Cuando hay un error de un líder especialmente, es el momento más propicio para fecundar una rebelión. Es el momento ideal para gestar la rebelión. Había un caso, Génesis capítulo 9, de un hombre tremendo del Señor llamado Noé. Y fíjense, porque acá se ve con sus propios hijos. Dice la Biblia, Génesis 9, versículos 18 al 23, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, 3. Cam es el padre de Canaán, y estos tres de Cancán, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y fíjense lo que pasó acá, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué hizo? Lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Fíjense la diferencia de lo que ocurría en este lugar. Cam vio la desnudez de su padre, y ¿qué hace? Se va enseguida afuera a burlarse con sus dos hermanos. A decirle, ¿sabes qué? Está desnuda, andan un poco, vele. Quitarle fotos para, no sé, para presionarle después algo, no sé, no había fotos en esa época, no sé qué habrá dicho. La lealtad, ¿saben qué? No es lo que se dice con la boca, sino lo que se demuestra justamente en tiempos de presión. Y estos son los momentos como el que ocurría acá, más propicios para que florezca una rebelión. Cuando alguien falla, ¿sabes qué? Cuando alguien se equivoca, se revela, ¿cómo vos y yo manejamos la lealtad? Se puede dar en la casa, se da en el lugar de trabajo, se da en la iglesia, se da en alguna agrupación, se da en alguna organización, en alguna sociedad, pero ahí es donde se ve. Cambió la desnudez y se va y se burla. Los otros dos hermanos, Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Fueron hacia atrás y le cubrieron. Qué importante que vos y yo como hijos del Señor no estemos ahí queriendo buscar todo el tiempo el error de otra persona, porque nadie es perfecto. Sino que nosotros, en vez de ser los que hagamos leña del árbol caído, seamos los que hagamos lo contrario. Porque creo que nadie de nosotros debería tratar a otro como no quiere que se le trate. Porque tarde o temprano lo que vos y yo sembramos, sí o sí vamos a cosechar. Y no tengas dudas que si vos y yo tratamos ahí de pescar errores de otros para con eso crecer o levantarnos, eso van a ser indudablemente con nosotros. Porque de lo que sembramos, eso vamos a cosechar.
Dios nos llama a nosotros a que seamos de los primeros que vayamos, nos acerquemos a cubrirle al desnudo y no le dejemos así. ¿Saben qué es lo que hace el rebelde? Siempre anda buscando un grupo que le dé la razón, porque sabe que solo no puede. Y muchas veces en momentos donde se presenta una oportunidad, un desliz, una equivocación, como todos son humanos ahí, trata de agrandarse. Pero ¿sabes qué? La gente de gloria nunca se une con el rebelde. La gente de deshonra siempre se va a unir, sí, con el rebelde. Pero la gente que está cubierta por Dios, la gente que busca las cosas de Dios, no se une, no se presta para esas cosas. Por eso cuidado, no te pongas nunca a envenenar gente. Porque eso, ¿sabes qué? Te va a generar juicio y no bendición. Hay mucha gente que cree que con eso va a ganar ventaja y mentira, puede ser una ventaja temporal. Pero aunque la gente puede ser muy injusta, hay un Dios que es justo, que no se le pasa absolutamente nada por ahí. ¿Saben cómo termina esta historia? Génesis 9, versículos 24 en adelante. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había, porque tarde o temprano lo oculto sale a luz. Tarde o temprano se sabe quién fue el rebelde y quién no. Tarde o temprano eso se ve. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Así como a uno por su rebelión se le maldice, a otros dos por su lealtad se les bendice. Qué importante por eso que vos y yo en todo tiempo, en todo momento aprendamos a ser personas leales. Porque la lealtad se prueba en momentos donde las cosas no van muy bien, así como la fe tiene que ser probada en momentos para los que se requiere la fe. Hoy en día saben que hay mucha gente que no tiene mayores oportunidades en su lugar de trabajo, no por falta de preparación, sino por falta de lealtad, por falta de integridad, porque se le conoce como persona que aprovecha el mínimo error para serrucharle a otro, para trancarle a otro. ¿Y qué jefe, qué dueño de empresa sanamente pensando va a querer darle una oportunidad así a alguien, si sabe que en cualquier momento le va a tocar a él también? Nuestro Dios es leal y por eso a nosotros nos requiere, nos desafía a que seamos de la misma manera. Y tercero y último, ¿saben qué? La lealtad es algo que se forma. Nadie nace siendo leal. La lealtad es algo que se forma. Hay gente que anda diciendo por ahí, vos sabés que me salieron mal mis hijos, me salieron mal, o vos sabés que mi matrimonio me salió mal y eso no está bien. No es cierto. Porque los hijos no nacen buenos o malos, se forman. Se les instruye. Y si no se les instruye, se les destruye y bueno, van por el otro camino. Los matrimonios no es que nacen buenos o malos, se forman. Se hacen los arreglos, se hacen los acuerdos, se va forjando el carácter, se va estableciendo una unidad hasta que se vuelvan uno. A través de procesos, a través de tantas cosas. La lealtad es algo que se forma. Es algo con lo cual ninguno de nosotros nace. Tenemos que aprenderlo. ¿Y saben qué? Si nuestros padres físicos, terrenales no nos enseñaron, si la gente que está en lugar de autoridad en algún área encima nuestro no nos enseñaron, la palabra sí nos enseña. Y pues yo necesitamos caminar en esa palabra que nos va a llevar a que verdaderamente seamos formados como hombres y mujeres leales. ¿Cuántas veces me tocó que mi líder de célula me dijo exactamente lo contrario a lo que yo quería escuchar? ¿Y qué se prueba en ese momento? En ese momento se prueba si voy a ser leal o si voy a ser desleal con él.
Y yo sé que lo que yo siembro como discípulo, yo voy a cosechar como líder. ¿Y a cuántos les habrá pasado? ¿De qué manera nos movimos en ese momento? La palabra nos habla de honrar a nuestros padres. No dice si están bien o si están mal, nos habla de honrarles. Nuestra lealtad se prueba para con ellos en los momentos en los cuales cuántas cosas te pudieron decir que no te gustaron. Y ahí vos y yo tenemos que demostrar si verdaderamente vamos a ser leales o no. Dice la palabra, 1 Samuel 26, 23, fíjense lo que dice. Y Jehová pague a cada uno su justicia y qué más. Si hoy Dios tiene que ser justo contigo, ¿será que tenés que ser muy bendecido? ¿O será que tenés que ser muy maldecido? Si Él tiene que pagar conforme a tu lealtad, ¿será que vas a estar rodeado de gente mala? Que hable mal de vos, que invente cosas en contra tuya. ¿O será que vas a estar rodeado de hombres y mujeres leales? Jehová pague, y esa es mi oración, a cada uno según su justicia y lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. En esta porción de la palabra era un momento cuando Saúl le estaba persiguiendo a David y no era una persecución más, era una persecución para matarle. Era un momento donde Saúl quedó dormido, todos los que le guardaban, los que le cuidaban estaban dormidos. Y Abisaí le había pedido a David, déjame yo con una espada, una vez nomás necesito, le clavo la cabeza y termina todo. Y David como líder de los que estaban siendo perseguidos injustamente, le prohibió que haga eso y le grita cuando agarró ahí el algo para que Saúl sepa que había llegado hasta ahí. Se fue hasta arriba del monte y de ahí le grita a Saúl esto. Le podía haber matado, pero no lo hizo porque sabía que Saúl todavía era el rey. Y hasta el último momento fue leal a quien Dios puso en ese lugar. Hay gente que espera que otra gente sea leal con ellos cuando ellos siempre fueron desleales. ¿Saben qué? La lealtad es algo estable. No es un día sí, un día no, siempre. La lealtad es algo, no que uno dice soy leal, no. Es algo que uno demuestra con sus acciones. Pues yo podemos decir que somos leales, pensar que somos leales, pero si no accionamos como personas leales, no somos. La lealtad es una decisión voluntaria y siempre va a incluir un sacrificio. ¿Sabes algo que yo tuve que aprender un día sobre la fidelidad? Que cuando vos y yo aprendemos a ser fieles en lo ajeno, es cuando Dios, después de eso, nos puede permitir verdaderamente tener lo nuestro propio. Cuando vos y yo aprendemos a ser fieles en lo ajeno, Dios nos da lo nuestro. A veces hay gente que está detrás todo el tiempo de demasiado protagonismo. Y si no se les va a mencionar a ellos, si no se les va a reconocer a ellos, hacen de menos las cosas. No hacen con la mejor gana, no hacen con las ganas que si fuera que a ellos les van a mencionar, que a ellos les van a reconocer. Y eso no es ser leal. Menos todavía en la casa del Señor, porque acá no tiene que estar ni mi nombre ni tu nombre. Acá el nombre que tiene que ser exaltado es el nombre del Señor. Y si en nuestro corazón lo que estábamos haciendo dependía, variaba la emoción, el sentimiento, de acuerdo a quién nos iba a reconocer o quién no nos iba a reconocer, algo está mal. Hasta que vos y yo nos demos lo mejor de nosotros, aún para lo que es ajeno, Él no nos va a dar lo nuestro propio. ¿Cuántas veces en la palabra encontramos procesos que muchos tuvieron que pasar? Moisés tenía que
pastorear las ovejas de Jetro, ¿cuántos años en el desierto? David con Saúl tuvo que pasar cuántas cosas. Hay gente que tiene un llamado poderoso, pero lo triste es que cree que por tener ese llamado ya nadie le puede pastorear. Para que vos y yo podamos ser pastores, tenemos que ser pastoreados. Para que vos y yo podamos ser maestros, tenemos que ser alumnos. Por eso, como la palabra del Señor dice, si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va a poder poner en mucho. Si vos sos fiel en lo poco, vos estás revelando que estás listo para lo más grande. Pero si vos no sos fiel en lo poco, vos estás revelando que no estás listo para lo más grande. Que vos y yo permitamos que el Señor pueda examinar nuestro corazón en este tiempo. Y permitamos que el Señor pueda ser verdaderamente quien guíe y quien dirija nuestro camino de acá en adelante. La lealtad es una cualidad que debe haber en cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Si está dentro de nosotros, vamos a marcar la diferencia en este tiempo. Pues yo necesitamos ser leales. ¿Saben en qué? Principalmente tenemos que aprender a ser leales a Dios y a su llamado, al Señor. En segundo lugar, ser leales a nuestra familia. Si estamos casados en el matrimonio, a nuestros hijos o a nuestros padres. Necesitamos ser leales, ¿saben a qué? A la casa donde el Señor nos plantó, a su iglesia. Necesitamos ser leales, ¿saben con quiénes? Con nuestros amigos y compañeros. Necesitamos ser leales en el lugar de trabajo. No importa si tu jefe viene a la casa de Dios o no, y si no viene a la casa de Dios, con mucha más razón. Para que tu testimonio hable tan fuerte que marque una diferencia. Pues yo también tenemos que ser leales a nuestra nación. Y en el lugar donde el Señor nos planta, en el lugar donde el Señor nos permite estar, ahí en ese lugar ser las personas más leales que alguien va a estar encontrando. Ahí en el lugar donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos por un instante. Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Yo no sé en base a este pasaje si hoy tendrías que pedirle al Señor perdón por eso. Decirle, Señor, si va a ser así, yo necesito que me perdones. Porque fui injusto, porque no fui leal. O capaz le diga, Señor, sí, por favor, hace eso. Que ya llegue ahora el momento donde vos pagues conforme a tu justicia y lealtad. El lugar donde vos y yo hoy estamos, no tenemos que preocuparnos tanto. Porque sea que estemos muy bien o sea que estemos muy mal, hoy vos y yo estamos parados caminando sobre siembras anteriores que hicimos. Si fueron buenas siembras, ahora estás caminando un buen camino. Si fueron malas siembras, hoy seguramente un mal camino. Hoy vos y yo tenemos que preocuparnos por las siembras que desde esta hora en adelante estaremos haciendo. Que sean las mejores siembras que alguien vaya a poder hacer. Antes de seguir orando, me gustaría saber en esta noche si hay alguien que hoy nos visita por primera vez. Si vos viniste hoy por primera vez, quiero pedirte que levantes una mano ahí en el lugar donde estás. Si hoy viniste por primera vez, ¿hay alguien que hoy vino por primera vez? Si puede levantar su mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hoy nos visita por primera vez? Ahí arriba hay alguien que hoy vino por primera vez. ¿Saben qué? La palabra del Señor nos dice que Él está a la puerta llamando. ¿A la puerta de qué? De nuestro corazón. Y su palabra dice que si la abrimos, Él va a entrar. Para que vos y yo podamos ser personas leales, vamos a necesitar del Señor en nuestras vidas.
porque esa lealtad va a ser probada constantemente. Y si dependemos de nuestras emociones, esas emociones que hoy nos pueden llevar a ser leal, mañana nos van a llevar a ser desleales. Por eso necesitamos convicciones, y esas convicciones van a nacer de qué tenemos dentro nuestro.